Pues damos inicio. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Solarte, yo soy el director de estandarización académica de la Red Suma y hoy voy a moderar este espacio donde tenemos unos invitados muy especiales, los que ustedes vieron en la invitación. Tenemos por una parte a Andrea Niño, que es nuestra coordinadora de tecnología educativa y quien se encarga de todos nuestros procesos de inteligencia artificial, y el doctor Alfredo Guzmán, nuestro director de investigaciones de la red. Permítame un segundo, ya voy acomodando aquí la presentación. Listo. Hemos titulado este espacio y este conversatorio "Más allá del copia y pega, aprende a dialogar con la IA para tu crecimiento profesional". Esta es una iniciativa de la Red Suma que busca generar un diálogo sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos educativos, ya que esto pues, es un hecho y la tecnología seguirá avanzando y nosotros tenemos como la responsabilidad de integrarla adecuadamente en los procesos que gestionamos. Asimismo, pues este espacio pretende reafirmar la postura institucional de que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa y pues todos sabemos los alcances y hemos en algún momento utilizado la inteligencia artificial para algunos otros procesos que realizamos en el día a día, pero cuyo uso, y eso es parte de lo que vamos a mencionar durante la conversación, debe orientarse con criterio, responsabilidad y propósito académico en las actividades que decidamos incorporarlas, estas herramientas que ahora tenemos. Para esta sesión, pues vamos a desarrollar 4 temas. El primero es promover el uso consciente de la IA. Vamos a escuchar a nuestros invitados sobre el, el mensaje que nos tienen hoy preparados frente a estas temáticas. Segundo, identificar riesgos y sesgos de la inteligencia artificial. Tercero, fomentar una actitud crítica frente a la inteligencia artificial. Y por último, potenciar el aprendizaje con herramientas de IA. Este conversatorio y esta sesión hace parte de una estrategia que viene adelantando la Red Suma frente a los lineamientos que se han creado para el uso de la inteligencia artificial generativa en los procesos educativos y en los programas que nosotros desarrollamos. Por lo tanto, pues digamos que todo lo que vamos a hablar y lo que se va a conversar y lo que vamos a desarrollar hacen parte de estos lineamientos que ustedes ya pueden consultar en la página de la Red Suma. Allá están publicados para que todos están invitados a que le den una leída y puedan apropiarlo. Y esto es muy importante para que todos conozcamos cómo la inteligencia artificial se está apropiando desde los programas de la red. Bueno, y para dar inicio, entonces vamos a empezar con nuestro primer tema: promover el uso consciente de la IA. Y esto es muy importante porque la IA se convierte en un amplificador de nuestras capacidades. Ustedes, como bien han visto, y estas herramientas son bastante poderosas, como lo mencionábamos, y entonces según el uso que le demos, pues va a potenciar esas actividades que nosotros hacemos en el día a día. Pero va a depender de la intención que le demos a esas herramientas, si amplificamos el aprendizaje, que aquí está subrayado en negrita porque es el objetivo principal, pero también podríamos dar un mal uso donde eh, la IA se convierte en una forma de evadir el trabajo. En este caso, pues amplificará esa ignorancia. Pues para desarrollar este tema, eh, vamos a hacer algunas preguntas que orienten la conversación a nuestros invitados. Y la primera pregunta que queremos desarrollar es: cuando hablamos de la IA como amplificador, estimados invitados, ¿podrían darnos un ejemplo concreto de cómo amplifica tanto la excelencia como la mediocridad? ¿Qué hace la diferencia? Entonces, le cedo la palabra a nuestra invitada Andrea. Muchas gracias, Juan Carlos, y pues también muchas gracias a Alfredo que nos acompaña, a todos los estudiantes que se conectan desde las diferentes partes, regiones, no solamente país, sino en todo el conglomerado de la Red Suma. Gracias, Juan Carlos, por esa introducción. Y respecto al ejemplo,
de buenas o malas prácticas o cuando amplificamos en efecto la IA es una herramienta. Yo quiero empezar esta reflexión, nuestro conversatorio, hablando del potencial de la inteligencia artificial como un aliado para todos y todas. De momento se está utilizando en todos los sectores, en cualquier rama podemos utilizar estas grandes herramientas ya desarrolladas, pero pues con un limitante. ¿Qué pasa? Que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en proyectos, ¿cierto? O yo soy una profesional de proyectos y yo quiero empezar a detectar más rápido riesgos, tendencias o a potenciar mi trabajo desde mi conocimiento, ¿cierto? Puedo utilizar la herramienta para lograr mayor lluvia de ideas, para co-crear y pensar en nuevas soluciones, pero no le estoy dejando a la IA la creación total allí del contenido. Vemos en la imagen que tienes de ejemplo un mal ejemplo, ¿no? De lo que es amplificar por cero. Cuando yo doy cero por cero, es decir, no le doy valor, sencillamente quiero que la IA me resuelva una tarea, ¿cierto? Una actividad y envío una respuesta sin un mayor análisis, estoy sesgando no solamente a manera profesional, ¿no? Dando esta mala imagen de no llevar más allá mi criterio, mi pensamiento. Recordemos que una de las cosas más espectaculares que tiene el tema del desarrollo humano es la curiosidad. Y si mi curiosidad se mata dando un uso de inteligencia artificial como lo vemos allí, el resultado es completamente cero. Yo no estoy pagando a una institución para graduarme, ¿cierto? Yo no te pago o no pago para tener sencillamente un título, sino que estoy esperando tener un conocimiento gracias a la guía de los docentes. El docente es el centro del aprendizaje y además a la curiosidad, porque la universidad no me va a dar todo lo que yo esperaría que el sector real o la parte laboral sí me va a pedir que potencialice esas experiencias. Entonces, veamos la IA como ese amplificador, esa herramienta para no multiplicarnos por cero, sino por mil nuestro propio valor y capital humano. No sé qué opinas allí, Alfredo. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Juan Carlos. De antemano, gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Frente a lo que comentas, efectivamente concuerdo. La inteligencia artificial es una herramienta y como herramienta debe ser tratada como tal, ¿sí? Nos debe permitir ampliar nuestro conocimiento y reconociendo que el centro de estudiar en una institución de educación superior, en una universidad, es el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y en ese marco del proceso de aprendizaje y enseñanza, pues los docentes van guiando a través de una serie de temáticas o de temarios el camino más óptimo para que ustedes logren adquirir ese conocimiento. Y la IA tiene que convertirse en una herramienta que potencie ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que permita a ustedes indagar, llegar a mayor profundidad en algunos temas que pueden ser de su atención, ¿sí? Y pues acá viene la gran pregunta que surge en este momento y es qué tipo de profesionales quieren ser ustedes, ¿sí? Un profesional que tenga pensamiento crítico, pensamiento estratégico y que en algún momento pueda, por ejemplo, llegar a liderar una organización, ¿sí? A ser un líder o un referente en el sector en el que trabajan o pues quieren ser alguien que sencillamente utiliza la inteligencia artificial pues para que le desarrolle, les haga los trabajos como estaba en el ejemplo que comentaba Andrea acá en pantalla, ¿no? Ese profesional, sí, que utiliza la herramienta no como una forma de potenciar el aprendizaje, sino como quien suplante o me suplante en mi proceso de enseñanza de aprendizaje. Es un profesional que al final y al cabo no va a generar ni valor a la sociedad ni valor en, para una empresa o organización en la que se desempeña, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos que enfrentarnos a una realidad y eso es una realidad y es una posición que debe tener cada uno y que tiene que definir cada uno, ¿sí? Es una decisión personal. Entonces, acá en este caso, las instituciones, ¿cierto? Estamos llamados a generar este tipo de espacios para que ustedes aprendan, ¿sí? Cómo potenciar ese conocimiento en el aula a través de la inteligencia artificial. Alfredo, muchas gracias y muy interesante porque pues esto es lo que quisiéramos todos lograr, de pasar de utilizar la inteligencia artificial tal vez sin un propósito claro a que de verdad se incorpore en los procesos de aprendizaje y en nuestras actividades diarias con criterio. Pero
Alfredo, si tuvieras que diseñar un interruptor, y vamos a empezar ahora por ti, mental, para pasar del copy-paste a la interacción inteligente, ¿cuál es esa recomendación y cómo sería ese primer cambio concreto que tú propondrías para que lo logremos? Listo. El primer cambio que tendríamos que hacer, Juan, en el marco de lograr activar la IA como un potenciador del conocimiento es reconocer qué hace la IA y en qué es buena y en qué no es buena. ¿Sí? La IA es muy buena encontrando patrones y las respuestas que se generan, por ejemplo, al momento de que se le pide la redacción de un párrafo, de una carta, etcétera, es a partir de patrones que están en su conocimiento. ¿Sí? La IA, por ejemplo, en un escenario muy genérico, te va a generar respuestas genéricas y sin ningún valor agregado. ¿Sí? Entonces, en este sentido, lo primero que tenemos que hacer cada uno es reconocer en qué es buena la IA y cómo podemos utilizarla. Por ejemplo, al nivel de investigación, ¿cierto? O cuando yo necesito algún dato o alguna cifra puntual y que yo me puedo gastar 2, 3, 4 horas buscando por la capacidad limitada que yo tengo como individuo de andar entrando, por ejemplo, a páginas web, a sitios web, pues yo sé que las IAs tienen una opción que se llama Deep Research y que yo puedo decirle, ve, necesito que me busques datos o cifras que me sustenten tal X o Y o Z tema y él me va a ir a buscar en 100, 200, 300 páginas de internet en cuestiones de minutos esta información, ¿sí? Entonces, ese interruptor está en determinar en qué es buena la IA y en qué no es buena. Ahora, en qué no es buena en lograr expresar opiniones que vayan más allá de ese background, ¿sí? O de esa data con la que se entrenó, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren realmente tener un pensamiento innovador, disruptivo, un pensamiento que permita avanzar a la sociedad, al conocimiento, pues hay que reconocer que a través de la IA no vamos a lograr esto por sí solo, ¿no? Sino que la inteligencia artificial se me convierte en un motor que me va a permitir impulsarme. ¿Sí? Pero no se me va a convertir en la finalidad de la herramienta, como lo decía antes Andrea. Perfecto, Alfredo. Andrea, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Muchas gracias. Mi primer interruptor, y es algo que aconsejo no solamente a mis estudiantes, sino clientes y personas que asesoro en temas de inteligencia artificial, es antes de empezar a conversar con cualquier inteligencia, que lo que nos dice Alfredo es totalmente válido, saber hasta dónde llega y para qué me puede servir, es pensar qué es lo que quiero hacer, cuál es mi objetivo, ¿no? Necesito tener claro qué voy a comunicar. Y mi primera propuesta para estudiantes al momento de empezar su proceso de aprendizaje es: escribe o al menos dicta en voz o de alguna manera tómate el tiempo de pensar en cómo harías tú esa actividad o qué estás buscando tú con esa tarea, hasta dónde sabes tú, ¿cierto? Si te pidieron hacer un ensayo, no te dé miedo empezar a escribir el ensayo así tenga faltas ortográficas, así sientas que de pronto no dominas el tema. Haz el ejercicio y después pídele a la IA esa ayuda para mejorarlo, para que te critique, para que también te pueda ayudar y enseñar a hacerlo bien. Los profesores ya no queremos esos trabajos perfectos, genéricos que nos entrega la inteligencia artificial porque eso no aporta valor. El mayor valor está en eso que la IA aún no hace y no es pedirle humanizar un texto para que tenga errores ortográficos y el profe piense que no lo hizo la IA, ¿cierto? Es, es ese proceso de aprendizaje que realmente se nota la diferencia entre alguien que se está esforzando por llegar a una idea, por hilar caminos de aprendizaje, entre este pensamiento, este otro y la respuesta a ello y pues este conocimiento genérico. Entonces, mi interruptor base es cualquier proyecto antes de pasar por inteligencia artificial, de verdad, tómate la tarea de pensarlo muy bien, de hasta dónde vas tú, hasta dónde sabes tú y empieza a utilizar la IA para nutrirte en esas falencias o en esas cuestiones que pues pueden surgir y te van a ayudar a argumentar mejor. Porque al final, si tú no sabes sostener una respuesta de algo que estás diciendo que aprendiste, pues al final realmente no lo aprendiste. Andrea, será entonces un proceso de ser conscientes en cada interacción que hagamos con la IA para lograrlo. Pero, Andrea, si lográramos y llegamos a ese punto en que todos utilizamos la IA conscientemente y de manera adecuada y la dominamos, y dominamos la IA y no la IA nosotros, ¿cuál sería esa nueva capacidad distintiva que tendríamos todos los profesionales y que nos haría indispensables en el mercado laboral? Mira, esto no lo digo yo como Andrea Niño, lo dice realmente lo que se necesita actualmente y lo que más se está valorando es el pensamiento crítico, ¿cierto?
cada vez tenemos más automatizaciones. Hay trabajos que están desapareciendo por las mismas automatizaciones, así como nuevos roles de trabajo que se están abriendo gracias a estas brechas. Entonces, si no desarrollamos ese pensamiento crítico con la IA, ¿cierto? No vamos a poder lograr una verdadera transformación. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Debe ser a la antigua. La forma en que cada uno lo desarrolla, pues depende también de ciertas habilidades y contextos, pero si no leemos, si no nos cuestionamos, si no buscamos ese aprendizaje, pues no vamos a desarrollar la habilidad. Sencillamente nos quedamos con lo primero que nos digan y es lo que vamos a presentar. Perfecto. No sé, Alfredo, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Mira, yo creo que el mayor potencial de la IA, ¿cierto? En cierta medida es que nos permite actualizarnos de una forma mucho más rápida, cuando la sabemos utilizar en el marco de un proceso de aprendizaje y enseñanza, que es convertirla en un docente asistente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un mundo tan convulsionado en el que estamos, en el que el conocimiento de hoy de pronto ya mañana no es vigente o en un par de días no es vigente, ¿sí? Este mismo conversatorio puede ser que lo que estemos hablando ahorita en 1, 2, 3 meses, la mitad de lo que estemos diciendo ya no tenga vigencia por la velocidad en la que nos encontramos hablando, ¿sí? Y en estas discusiones tecnológicas, pues la IA nos debe permitir esos procesos de actualización más rápido, ¿no? Y que nos va a permitir mantenernos vigentes, por ejemplo, ya en el mercado laboral cuando salgamos a cumplir funciones. Perfecto, Alfredo. Pues muchas gracias. Este primer tema es muy importante porque parte de la política de inteligencia artificial que mantenemos desde la red es promover el uso consciente de la IA y esa va a ser una responsabilidad de toda la comunidad académica, tanto estudiantes, docentes como administrativos y la invitación como nos lo hace hoy Andrea y Alfredo de seguir trabajando en ese pensamiento crítico que nosotros tenemos que tener frente al uso de la IA. Bueno, continuemos con nuestro segundo tema y es identificar esos riesgos y sesgos que puede tener la inteligencia artificial. Y se surgen algunas preguntas como las que se muestran en pantalla. ¿Qué sesgos trae consigo? ¿Qué información se omite? ¿Quién se beneficia y quién puede salir perjudicado? Frente también a la actitud crítica que nosotros tenemos. Entonces, frente a esta temática, Alfredo, iniciamos contigo de nuevo. ¿Qué tipo de evidencias de aprendizaje son a prueba de IA pensando en estos tipos de riesgos y sesgos que puede tener la IA? Listo, mira, en este caso, por ejemplo, frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Cada vez los profesores, ¿sí? Los docentes se encuentran en una encrucijada de qué actividades puedo poner en el aula, ¿cierto? Actividades que permitan utilizar la inteligencia artificial, pero que demuestre que el estudiante tiene la capacidad o tuvo la capacidad de adquirir ciertas competencias, ¿no? Trabajos que sean extremadamente genéricos, pues no nos lleva a un buen camino, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que reconocer que la IA trae por sí una serie de sesgos, ¿sí? Y que esos sesgos, la IA tiene capacidad de multiplicarlos, ¿sí? En la medida en que nosotros como usuarios no nos detengamos a pensar qué es lo que nos está indicando la IA, ¿sí? Y tenemos que cuestionar lo que nos dice la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando hace poco leía un paper que hablaba acerca del ensayo en épocas de inteligencia artificial, ¿no? Donde, como lo decía Andrea, pues la IA nos puede hacer unos ensayos espectaculares, maravillosos, ¿sí? Pero la gran pregunta es, eh, si hubo un proceso de aprendizaje activo con este ensayo, esto, por ejemplo, está llevando a que muchas universidades comiencen a migrar a un formato donde ya no están pidiendo ni siquiera trabajos escritos a los estudiantes, sino sencillamente es realicen una presentación y venga y sustenten el trabajo, ¿sí? La virtualidad pues tiene un reto gigante, pero pues que también se está adaptando a estas nuevas dinámicas que se nos están enfrentando, ¿no? Y acá el verdadero mensaje tiene que ir orientado a que lo que nosotros hacemos con inteligencia artificial no tiene por qué seguir amplificando sesgos cognitivos que se tienen y especialmente porque no tenemos que olvidar que como la IA es una herramienta que se alimenta de una gran cantidad de documentos, imágenes, videos, etcétera, el que define al final y al cabo
qué sesgos va a terminar teniendo su IA, es el que la programó, porque es el que alimentó la información. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen a una IA a investigar únicamente, por ejemplo, el de comunidades afrodescendientes, ¿sí? O del contexto latino, pues ustedes se van a dar cuenta que la IA trae un montón de sesgos frente a ese tipo de preguntas o respuestas que se pueda generar por la misma razón, ¿no? Por la forma en cómo se ha venido estructurando ese conocimiento agregado de la inteligencia artificial. Perfecto, Alfredo. Si ¿nos podrías, Andrea, compartir tu opinión? Pruebas ante IA. Precisamente, bueno, es uno de los retos más grandes porque se parte de dos premisas, ¿no? Si es mi deber como docente diseñar actividades que puedan vulnerar o que puedan evitar el uso de la inteligencia artificial, pero yo parto de un punto ético, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Yo como docente no tengo que ponerme en el rol de jugar a cazar al estudiante que está haciendo trampa. Entonces, si bien los docentes podemos empezar a evolucionar, ¿cierto? Empezar a mirar cómo pensamos más allá de las actividades para que no solamente rompamos este tema de la virtualidad, donde no puedo tener al estudiante allí enfrente, porque cuando pienso en actividades antilla me surgen muchísimas, pero en aula presencial, pero ¿cómo lo hago desde la virtualidad? Pues llegan estos paradigmas. Si tú me dices qué actividades sean, como lo dice Alfredo, pues se le pide al estudiante, venga, conectémonos 5 minutos y usted susténteme de forma oral X punto para escucharlo, a ver cómo se está defendiendo. O grábeme un video con cámara sin tema de IA, que no sea un avatar, ta, ta, ta. Bueno, diseñamos la actividad, pero realmente este no es el foco. Como lo menciona Alfredo, es ir más allá de este tipo de estrategias. Y es que yo como estudiante, no, yo como profesor, pues tengo que pensar precisamente eso. ¿Por qué estoy estudiando? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Con ese proyecto de vida, cuando tengo una actividad, me guste o no, porque nos pasa y creo que nos pasó a todos en la universidad, que teníamos asignaturas donde éramos la maravilla y otras que realmente, incluso me incluyo, yo repetía asignaturas porque era mala en ciertos procesos, ¿sí? Son un reto, son un desafío, pero en eso consiste. En algún momento voy a tener que enfrentarme en esa información directa o indirectamente en el sector real, ¿cierto? Y yo debo tratar de ser lo más transparente posible con mi proceso formativo. Como lo decía Alfredo, este es un tema que nosotros no podemos imponer, una cuestión ética, es una cuestión del ser. Entonces, más allá de diseñar o criticar la actividad del docente, es preguntarme cómo yo lo puedo ir resolviendo, ¿cierto? Cómo puedo responderlo desde mis conocimientos, hasta dónde puedo dedicarle tiempo para potenciar la respuesta, hasta dónde con la IA me ayuda a ver cosas que de pronto no los habías visto y en algún punto de esta presentación igual quiero mostrarles un ejemplo de cómo podemos utilizar ese tutor o esa ayuda con la inteligencia artificial para ver cosas que hasta donde yo sabía no podía hacerlo. ¿Cierto? Entonces son dos cosas allá a pensar. Claro, los profesores, así como evoluciona la inteligencia artificial, vamos a empezar a cada vez pensar más estrategias para tratar de lograr nuestro objetivo y es que al final nuestros estudiantes aprendan y nosotros aprendamos con ellos. El conocimiento no es lo que yo te doy a ti, es lo que mutuamente vamos construyendo. Entonces, identificar los riesgos, los sesgos, leer lo que estoy entregando y poder validar que mi IA, por ejemplo, los ejemplos que menciona Alfredo, no cometió un sesgo y yo estoy discriminando de alguna manera en mi respuesta, ¿cierto? Por desconocimiento, es importante y eso te lo va a dar, pues, entre más empiezas a conservar y a practicar tu actitud crítica frente a los contenidos que estamos entregando como estudiantes y los contenidos que también estamos creando, si nos acompañan algunos docentes, como docentes hacia los estudiantes. Sí. Ah, Alfredo, continúa. Discúlpame, Juan. De pronto, para complementar lo que comentaba Andrea, ¿sí? Y es que frente a estos riesgos y sesgos de la IA, ustedes se tienen que reconocer de que ustedes, al momento de que entregan un documento, ¿sí? Como estudiantes son los autores de ese documento, ¿sí? Y son los responsables por el contenido que hay en ese documento. Por ejemplo, al nivel de las revistas científicas internacionales, ¿cierto? Todas dicen, usted puede utilizar la IA para corrección de estilo, para traducción, para que le mejore una idea crítica, utilícela como bien pueda, ¿sí? Pero usted es el que responde por el contenido del documento que se está generando, ¿sí? Entonces, todos esos sesgos, información que se emita, etcétera, si hay una perjudicación contra un tercero, ¿cierto? En el marco de la actividad que están desarrollando, son ustedes quienes van a responder, ¿no? Entonces, también hay que tener
el tiempo, ¿sí? De utilizar la IA, confrontar y siempre cuestionar lo que nos entregue la inteligencia artificial. Alfredo y Andrea, muy interesante y retomando algunas palabras que ustedes mencionaban, pues, y como lo dice la diapositiva, no se trata entonces de aceptar las respuestas de la IA sin ningún tratamiento y un poco como se titula esta sesión de evitar el copy-paste. Andrea, entonces yo te preguntaría, ¿cuál sería ese kit básico que deberíamos tener en cuenta y esos chequeos que deberíamos aplicar en el momento de utilizar una IA? Bueno, quiero partir con un dato curioso en temas de premios Nobel antes de responderte, ¿cierto? Premios Nobel 2024-2025 y es que Premio Nobel de Química utilizó inteligencia artificial. Todos diríamos, lo utilizó, dio una respuesta, dio una solución, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Es justo o es injusto? Obviamente estamos hablando de un doctor, una persona que conoce muchísimo del tema, que investigó y que el patrón algorítmico que utilizó para dar su sustentación que le dio este premio Nobel no solamente viene de interacción de respuesta que me da la inteligencia artificial y paso sin datos, ¿no? Hay un conocimiento previo. Entonces, mi kit, el kit sugerido para estas interacciones en temas de estudiante o en temas de sector real es precisamente ese conocimiento que tenemos primero de, como mencionaba, ¿no? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué pasos necesito para ese objetivo? ¿Cuál es la ruta para llegar a ese conocimiento o a esa respuesta? Entonces, cuando la IA me da una respuesta a algo que le pregunto, pues idealmente yo debo consultar si lo que me está diciendo es real. ¿Sí? La inteligencia artificial al final son datos, es algoritmia, son palabras que muy posiblemente utilizan incluso algunas fuentes dudosas o fuentes que no son muy confiables, como puede ser Reddit para darme una respuesta. Y si yo me quedo solo con eso en mi kit, pues voy a generar sesgo o alguna mala información o mala práctica. Entonces es eso, la revisión es importante, tomarme el tiempo de saber que si el profe me dio una charla de 2 horas, yo tengo que al menos tomar 4 horas dentro de la semana para profundizar en ese tema. Esa es mi obligación. Algunos estudiantes creemos y pensamos, porque yo también lo fui, que yo solamente debo ir a clases, recibo una información y presento una evaluación y que si de pronto me dejaron una lectura o el contenido, pues lo reviso y ya está. Pero no es así como está planteado y a veces también las universidades cometemos esos errores de no explicarle al docente, al estudiante, perdón, de hasta dónde llegamos nosotros y qué esperamos de pronto de ti para que utilices que en cierto tiempo, en ciertos horarios y hagas tu propio proceso de estudio. Entonces, nuevamente vuelvo, si no leemos, ¿cierto? Si no criticamos, si no revisamos, pues nos vamos a comer mentiras como, y traigo aquí el ejemplo de la vez que, no sé si algunos yo creo que lo vieron, el video del canguro que no lo dejaban subir a la aerolínea de animal de apoyo. Muchos caímos en ese video precisamente por ese desconocimiento y a ese punto estamos de inteligencia artificial de validar la fuente, ¿no? Vimos el video, creemos que es real y lo viralizamos y no fuimos a buscar si de verdad esto pasó o no pasó. Perfecto, Andrea, Alfredo, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Comparto el mismo punto de vista de Andrea e igualmente, por ejemplo, acá ahorita que estaba en el chat, ¿sí? Leyendo a Irma. Irma hace un comentario que es muy cierto. Cada vez, por ejemplo, utilizamos la IA, más allá de hacer trabajos en nuestro día a día, también la utilizamos ¿para qué? Para presentar una tutela, un derecho de petición, una queja o un reclamo, ¿sí? Y la IA es experta generando patrones de respuesta, ¿cierto? A partir de que de conocimiento previo que ya tenga de nosotros o de temáticas que hemos venido trabajando, porque la idea también acumula pensamiento, o patrones de respuesta generales con los que se han venido alimentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, terminan creando leyes, fundamentos jurídicos que no tienen una realidad o que no son ciertos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pues nos estamos enfrentando a ello, ¿no? Lo mismo sucede al momento de realizar los trabajos. Hay un montón de fuentes que genera en formato APA divinas con enlaces, pero cuando ustedes le dan clic al enlace, los lleva a sitio no encontrado. ¿Sí? O los lleva a un documento que no tiene relación, porque la misma inteligencia artificial en cierta medida busca a partir de patrones generar una respuesta que considera que va a ser satisfactoria para el usuario y esto es un modelo matemático, ¿sí?
si bien lo llamamos inteligencia artificial, ¿cierto? Porque tiene la capacidad de analizar una serie de patrones, no es que efectivamente esa inteligencia, ¿cierto?, sea equiparable con la inteligencia humana de que va, contrasta fuentes, información, entre otros. Y sencillamente la inteligencia artificial dijo, no encontré una salida, pues me voy a inventar una salida. No encontré referencia, pues voy a crear una referencia, ¿sí? Le voy a asignar unas palabras a Juan Carlos Solarte que nunca pronunció Juan Carlos Solarte, ¿sí? Y aparte de eso, como son respuestas basadas en patrones, ¿cierto? Muchas veces uno como docente y hasta ustedes como estudiantes se dan cuenta cuando algo fue hecho por inteligencia artificial. ¿Sí? Porque ya son patrones de palabras que se siguen repitiendo, repitiendo de forma constante, ¿sí? Por ejemplo, algo tan sencillo y que sea mucho en la escritura, y es que en la forma en cómo escribe la inteligencia artificial, ¿sí? Ya genera un sesgo de por sí, porque no escribe con la lógica del español. ¿Sí? Nuestro idioma es un idioma que es muy rico, ¿sí? En arreglos lingüísticos, que hasta se considera medio barroco, ¿no? Que tenemos la coma y aparte en una oración le metemos un punto y coma para seguir ampliando y agregamos otro conector para seguir ampliando las ideas, pero cuando uno mira la típica respuesta que genera una inteligencia artificial, sigue el patrón del idioma inglés, que son oraciones muy cortas, ¿cierto? Y que van a una idea y que sencillamente en esa oración desglosaron todo lo que tenían que decir y nuestro idioma, por ejemplo, es muy descriptivo. ¿M? Entonces también acá es donde ustedes tienen que comenzar a hacer la reflexión y es decir, venga, hasta lingüísticamente, cómo la IA nos va a comenzar a modelar, ¿cierto? Y cómo nosotros también podemos enriquecer otros aspectos utilizándola. Perfecto, Alfredo, pues muchas gracias. Ya vamos a pasar a nuestra segunda parte de este conversatorio. Voy a dejarles por el chat el enlace para que puedan, por favor, registrar su participación y nosotros vamos a enviar durante los siguientes días la certificación de participación en esta masterclass. Entonces ahí envié ya el form para que por favor se puedan registrar su asistencia. Por otro lado, también los invito para que puedan ir escribiendo sus preguntas en el chat y al final vamos a darle un barrido a esas preguntas que ustedes quieran hacerle a Alfredo y a Andrea y para el cierre de la sesión. Bueno, pasamos a nuestro siguiente punto que tiene que ver con fomentar una actitud crítica frente al uso de la IA, que ya lo hemos avanzado, pero frente a este tema en específico, Andrea, yo quisiera que pudiéramos volver a reforzar cuál sería ese primer cambio de chip que un estudiante, y lo amplío, y un profesor y un administrativo debe hacer para pasar de ser un operario de la IA a ser un director estratégico de la IA. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que la imagen que tienes allí es muy poderosa y Alfredo ya tocó el tema y es lo que tú entregas es tu trabajo, ¿sí? Es tu responsabilidad. Si estamos, creo que allí en la imagen diría que es un entorno laboral, si estamos allí con un jefe y se cometió un error, hablo parte cultura de Colombia, a veces nosotros no afrontamos los errores, ¿cierto? No aceptamos cuando nos equivocamos. A mí esto me parece terrible porque errar es de humanos, ¿cierto? Y así como es de humanos, la IA mal dirigida tiene este tipo de errores. Entonces, cambiar el chip, lo primero es que yo soy autora de lo que entrego, yo soy responsable, uso la herramienta, ¿cierto? Como una palanca para llegar a X o Y cosa o para presentarlo porque tengo X falencia de pronto escribiendo a veces no se me da muy bien y prefiero que la IA me ayude a escribir, pero escribe lo que yo le pongo dentro de la directriz. Entonces, para ser un director o una directora estratégica que sabe usar la IA y no sencillamente un operario, aquí entramos en una dicotomía, porque está la persona que es muy buena haciendo lo que no debe hacer. Envía algo genérico a la IA, le da la respuesta y se queda con eso y envía. Operario, función, cumplió, está bien o está mal, sencillamente está haciendo lo que le están diciendo. Y hay cargos donde tú debes hacer lo que te están diciendo, pero
también hay acciones dentro de esos cargos donde tú debes llevar el pensamiento de, venga, esto está bien hecho o no está bien hecho, ¿cierto? Y es a eso a lo que nos enfrentamos nosotros en el mundo laboral, cuando nos piden hacer una tarea y se hace de X manera, se hace con ciertos pasos y de pronto tú has aprendido que se puede hacer de otra manera o tú mismo la mejoras, ¿cierto? Y vas con esa propuesta, entonces empiezas a buscar esa mejora en el proceso y esa mejora se da. La IA me puede ayudar, me puede brindar herramientas para lograr ese cambio, pero si yo voy a ser estratega, si yo tengo una visión, que voy a ser directora, que voy a ser gerente, no me puedo quedar con copiar y pegar y pasar, ¿sí? Podemos de pronto, entre comillas, en algunos casos, engañar a los docentes. Si eso se llama engañar, porque al final nos engañamos a nosotros mismos. Yo no celebro un 5 si lo hice con inteligencia artificial porque pues es algo falso, ¿cierto? Entonces tenemos que revisarlo allí. También nosotros desde la parte de docencia, como lo digo, el tema de fomentar el respeto también hacia los estudiantes, porque lo digo, el estudiante que se esfuerza al realizar un trabajo necesita una retroalimentación efectiva de ese trabajo. Hay trabajos muy buenos, pero aunque sean muy buenos, siempre van a tener oportunidades de mejora. Y hay trabajos que realmente necesitan la guía y ese es mi rol como docente, explicarles, ven, ten en cuenta esto. Desde mi experiencia, yo a mis estudiantes suelo hablarles también de cuando he fallado, porque son lecciones aprendidas, pero se los digo en el ámbito educativo para que no les pase en el sector real donde hay consecuencias, consecuencias como el despido. Si un médico utiliza la IA para un informe y la información no la valida y sucede que dio un falso diagnóstico, pues hay un tema penal allí en juego, ¿cierto? Entonces debemos tener esa responsabilidad para asumir las consecuencias de lo que entregamos y no tratar de ocultar el error. Decir, no, yo no lo hice, revíselo después de que utilicé Turnitin, etcétera. Aquí, Alfredo, no sé si me quieras ayudar. Listo. Andrea, para mí hay dos temas importantes de cambiar la mentalidad de alguien operativo con IA a desarrollar un pensamiento estratégico. Como ya lo había comentado, primero conocer los límites de la inteligencia artificial y en qué se puede utilizar, ¿sí? Actualmente los modelos de inteligencia artificial más populares como ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, tienen, por ejemplo, un serio problema en el área de las matemáticas, ¿sí? Suele fallar bastante al nivel de matemáticas, ¿m? Con operaciones bastante sencillas. Hace poco había una operación que era como 3.7 menos 0. Menos 3.94 y daba una respuesta errada, ¿sí? Porque claro, la forma en cómo ellos piensan y estructuran el pensamiento lógico es diferente a como lo hemos aprendido nosotros, ¿no? Entonces, reconocer que hay unos límites y que la IA no nos va a poder ayudar en todo. Todos soñamos, y por ejemplo, yo también algún día lo sueño, que ChatGPT, alguna de estas IAs, llenen todos los formularios del área de calidad en la que en las organizaciones o en las empresas que trabajamos, que yo solamente lee la instrucción, diligencia esta información en este formato y eso se genere de manera automática y que me respete el formato, entre otros, ¿no? Pero fíjense que ahí ya hay un límite que nos está imponiendo la IA y es en una tarea, por ejemplo, de carácter muy operativa, ¿no? Y el segundo elemento, y que lo nombraba Andrea, y es reconocer que efectivamente usamos inteligencia artificial, ¿sí? Eso no tiene por qué ser pecado, ni mucho menos en el siglo XXI, sino por lo contrario, esto nos va a permitir que nos va a permitir dar transparencia al proceso de cómo la hemos utilizado. Bien lo decía ahorita Andrea, con el ejemplo del Premio Nobel de Química, ¿sí? Las casas editoriales, por ejemplo, ya indagan de que venga, nombre usted cómo utilizó la inteligencia artificial, ya sea en la sección de agradecimientos o de reconocimientos o en la sección de la metodología, ¿cierto? Por ejemplo, en documentos que van orientados a desarrollar estados del arte, etcétera, como la revisión de la literatura en el área de ciencias de la salud, ya se comienza a ver cómo los médicos comienzan a utilizar temas de inteligencia artificial pues para procesar una gran cantidad de documentos que tendrían que leer naturalmente, ¿cierto? Entonces, también tenemos que reconocer, aparte de los Aparte de límites de los la IA, límites de la IA, cómo es cómo el es el proceso proceso. del, del uso de la IA, ¿sí? Por ejemplo, en sus trabajos, en sus casos prácticos, en foros, en las actividades que les hayan puesto sus docentes, poner, se utilizó la inteligencia artificial para fines de corrección de estilo, por ejemplo.
Ah, eso ya le dice al docente, listo, voy a leer un trabajo que tuvo corrección de estilo y voy a poder evaluar o indagar en otros aspectos más allá de si el estudiante utilizó o no utilizó inteligencia artificial. Y siempre reconocer, como lo decía Andrea, que ustedes son los autores o los responsables de cualquier tema que suceda con inteligencia artificial. Por ejemplo, si ustedes hacen una liquidación de impuestos con ChatGPT o con alguna inteligencia artificial y quedó mal la DIAN o la SUNAT acá en el Perú o el SAT en México o la entidad o Hacienda, llamémoslo así, viene, te pone una multa. Tú no puedes ir a demandar a ChatGPT ni a OpenAI ni a nadie porque ellos no son los responsables de asegurar ni mucho menos de firmar ese tipo de documentación tan delicada, ¿no? Entonces, es siempre reconocer que cuando ustedes utilicen la IA, ustedes también se están exponiendo a una serie de consecuencias y la forma estratégica de utilizarla es reconocer que se utilizó la IA y que hubo un proceso más allá para potenciar esa actividad laboral o esa actividad académica que ustedes hayan desarrollado. Perfecto, Alfredo. Yo creo que en este momento es importante reconocer que pues que la IA, recopilando un poco lo que nos dice Andrea y Alfredo, es un asistente, no es una autoridad, ni mucho menos alguien que tenga la verdad absoluta. En este caso, una herramienta, como cualquier tecnología, pues puede tener sus sesgos, errores e información obsoleta. Por lo tanto, su uso debe ser crítico y consciente de nuestra parte. Bueno, y pasando a nuestro último tema, y que este va a ser muy interesante. Quiero abrirlo con el tema de, bueno, la IA es una herramienta y como herramienta y desde la política de este uso de inteligencia artificial generativa que tenemos desde la red, nuestro objetivo es que potencie el aprendizaje. Entonces, en este sentido, quiero la palabra a Andrea y Alfredo para que nos muestren algún ejemplo, nos expliquen con algún caso práctico cómo podemos potenciar el aprendizaje con alguna herramienta de la IA. Gracias, Juan Carlos. ¿Quieres inicio yo? Quiero compartirles un ejemplo que he traído. Bueno, dos ejemplos realmente, entonces dame un segundo, te robo pantalla. Listo, perfecto. Quiero partir de una premisa y es que pensamos que IA es, yo le pregunto, el agente me da una respuesta o la inteligencia me da una respuesta y con esa respuesta ya estoy, ¿cierto? Pero mi primer consejo para empezar a potencializar el aprendizaje con inteligencia artificial es, ¿qué tal si la IA me pregunta a mí y analiza lo que yo le estoy dando de respuesta y me dice mis puntos fuertes y débiles? Entonces, a mí me gusta hacer mucho un roleplay con inteligencia artificial y es que él asuma que es ejemplo, en este caso va a utilizar un tema de inteligencia de e-commerce, perdón, de creación de e-commerce, que asuma que es un cliente que viene a consultarme si debe pasar al modelo e-commerce y pues qué plataforma es más rentable para él, para su modelo. Sí, es un cliente con dudas, yo soy una asesora y debo darle respuesta a ese cliente según ese escenario. Entonces, yo le puedo dar ese rol a la inteligencia artificial para que dependiendo del escenario que me coloque, pues yo pueda ir entrenando mis respuestas y afinando y conociendo pues cuáles son los limitantes. Si es un negocio pequeño, pues cuál sería el limitante por negocio pequeño, hacia dónde nos tenemos que enfocar, qué estrategias de marketing crear. También si queremos aprender de historia, ¿cierto? Finge que eres Simón Bolívar y explícame qué pasó allí para la independencia, un ejemplo. ¿Cierto? Y si me da una respuesta, yo ir a consultar si lo que me está diciendo es verdad. Entonces es invertir esos papeles donde yo soy quien le contesta y él valida. Para ello les presento una herramienta que es gratuita, es Notebook LM. Todos los usuarios que tengamos Google podemos utilizarla, su versión free. En Notebook vamos a encontrar que él nos va a permitir cargar material. Yo les sugiero, por ejemplo, el material académico, las notas que tengan. Usualmente cuando estamos estudiando, pues tenemos un Word o algún cuadernillo allí donde anotamos, pues subirle ese material para empezar a aprender con la herramienta. En este caso, en este notebook, le he cargado pues lecturas de mi clase más un informe de e-commerce. Entonces, ¿qué tenemos en Notebook? No es como ChatGPT, en sentido de que si vamos a trabajar con un marco de una información, él se va a centrar o ella se va a centrar en la información que yo le estoy dando, ¿sí? No me va a buscar otras fuentes, no me va a buscar más allá de la información con la que le alimento. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo empezar a preguntarle, ¿sí? Extráeme los puntos clave
de los documentos, porque de pronto yo quiero hacerme un resumen, él va a tomar los documentos. La idea es que yo empiece a leer este tipo de preguntas que le hago, ¿cierto? Empiezo a interactuar con ella y aquí al final te iba a mostrar el ejemplo de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ya llegamos a un punto de interacción, entonces yo le digo, vamos a simular que tú eres el cliente que quieres pedir asesoría, le doy el escenario después de que hemos repasado los conceptos claves y él me dice que es el gerente de una empresa, de una microempresa de café y me cuenta su problema. O bueno, su necesidad, ¿no? Su dolor. Y es que está en una zona remota, tienen café, pero posiblemente pues por su condición geográfica no es la más óptima. Y yo allí tengo que pensar, pero para empezar a dar mis respuestas, yo tengo que saber algo del tema, ¿sí? Yo no le puedo decir a este cliente o a este escenario que él me da, venga, pues empieza a vender a consumidores y haga campañas de marketing porque el mismo problema me dice que está en una zona remota donde posiblemente allí pasa una buceta cada 2 horas y no va a haber esos clientes, ¿cierto? Entonces, claramente la IA no me da este escenario, yo empiezo con lo que he aprendido a pensar en ese escenario, en pensar en soluciones y empezar a darle una respuesta para que él me diga mis puntos fuertes o débiles de mi respuesta, qué sí consideré y qué no consideré. Entonces, Notebook nos sirve para eso con temas de rol, con temas de aprendizaje. Además, nos trae varias herramientas como poder crearnos un podcast, ¿cierto? Con el material que le hemos enviado, poder crear un video explicativo, un mapa mental, podemos crear quizzes o flashcards, que entonces vamos a ver, por ejemplo, este video de modelos de e-commerce, donde únicamente me sintetiza la información y me da un caso práctico allí de estudio. Lo mismo con podcast, tenemos el quiz que me parece muy bueno para hacernos cuestionarios. Por ejemplo, si aquí alguien se quiere presentar a un concurso público, ¿cierto? O está estudiando para una beca, pues empezar a estudiar con su notebook que le empieza a preparar para preguntas o las pruebas Saber Pro, ¿cierto? Selección múltiple con única respuesta. Podemos aumentar la dificultad y nos va a dar unos escenarios para empezar a entrenarnos. Entonces, esa es la aplicación, parece muy buena, se las recomiendo para potencializar ese aprendizaje. Adicionalmente a ello, les quería mostrar 2 ejemplos. Esta es Cloud y esta es Grok, en donde vemos las diferencias de interacción. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un acta de constitución para los que estamos en proyectos, donde quiero que con la IA me ayude a identificar 20 riesgos. Porque, ¿qué pasa? De pronto las personas con las que me reúno para este proyecto no tienen tiempo para hacernos el taller donde especificamos los riesgos de X proyectos, ¿cierto? O quiero anticiparme. Entonces, en proyectos yo le puedo pedir lluvias de ideas, también lo puedo hacer en marketing, lo puedo hacer en otras ramas. Pero para poderle enviar esa lluvia de ideas efectiva, yo ya tengo que tener un mínimo de lo que espero. Entonces, esto es un prompt completo de lo que yo, perdón, que aquí ya se me cerró, un prompt completo de lo que yo necesito para que me ayude a generar como tal toda la respuesta versus una pregunta cualquiera de dame 20 tipos de riesgo. Las diferencias son claras y es que si yo no le doy metodología, si yo no conozco, si no sé de las actas, si no sé lo que tengo que entregar, pues muy seguramente me voy a quedar con información genérica. Asimismo, él me puede dar una lluvia de ideas, pero yo no voy a ir a la reunión con estos 20 tipos. Empiezo a analizar, venga, esto sí voy a trabajar en Arauca, sí o no afecta el conflicto armado, voy a trabajar con X mercancía, pero yo ya la tengo comprada en pesos. No voy a necesitar comprarla en dólares porque en mi stock tengo ese material. ¿Es un riesgo o no es un riesgo que yo debo evaluar en esa parte inicial? Entonces, podemos utilizar las IA para que nos ayuden a esa lluvia de ideas, pero evitando este tipo de cosas, ¿sí? Dándole el mayor contexto y desde la parte profesional, pues lo que realmente nos ayuda. Excelente, Andrea. Muchas gracias por la ilustración. Alfredo, no sé qué nos quieras contar. Listo, mira, en el caso de investigación, ¿sí? También se puede hacer uso de Notebook LM, pero con una naturaleza diferente, ¿sí? Acá en vez de cargar material de estudio, por ejemplo, si tenemos que estructurar un marco teórico, un estado del arte, ya sea para el trabajo de grado, para la escritura de un artículo científico, un capítulo de libro, la labor es que ustedes vayan y rastreen los documentos que dan cuenta o que dan respuesta a ese marco teórico y que comencemos a tener este tipo de interacciones que nos comentaba Andrea y que son complementarios. Por ejemplo, en este caso, yo
estructuré un marco teórico en torno a qué, a políticas públicas como intervención del ecosistema emprendedor, ¿sí? Y que acá ustedes puedan comenzar a contrastar las fuentes, en qué parte se argumentan o se sostienen estas ideas y que ustedes puedan, pues, en cierta medida volver un poco más veloz su proceso formativo. Ahora, el proceso con Gemini, ¿sí? De lo que corresponde a búsquedas a profundidad, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros, y era lo que les comentábamos, estamos haciendo procesos de investigación, etcétera, queremos investigar cosas muy puntuales, ¿cierto? Y en vez de andar navegando por infinidad de páginas web, queremos que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos haga el deep research o la búsqueda a profundidad. Pues claro, este es un ejemplo muy genérico, ¿no? Del prompt, acá como lo decía Andrea, tendría que ser mucho más detallado. Por ejemplo, le podríamos decir en qué fuentes consultar, por ejemplo, que sean fuentes oficiales, que sean fuentes académicas de artículos científicos indexados en Scopus, Web of Science, entre otros. Sencillamente acá ubicaríamos el prompt y buscaríamos la opción de Deep Research y la enviaríamos, ¿vale? Una vez la enviamos, ¿qué hace Gemini? Nos va a preparar un plan de trabajo donde les va a decir paso a paso el cómo va a operar, ¿sí? Y si se fijan, este mismo paso a paso después ustedes lo pueden, cuando lo comiencen a apropiar, utilizar pues para comenzar a generar sus propios prompts, ¿sí? Porque pues como es investigación profunda, pues acá nos está generando un plan de cómo la IA, ¿cierto? Termina generando pues este tipo de búsquedas. Entonces acá nos va a dar este paso a paso. Una vez nos genera este paso a paso, nosotros tenemos dos opciones: o modificar el plan de investigación y decirle, este paso a mí no me gustó, modifícalo, ¿cierto? Y nos genera un nuevo plan, o sencillamente nos da la opción de empezar la investigación. Cuando ustedes le dan a empezar la investigación, él se puede demorar entre 5 a 20 o 30 minutos dependiendo del nivel de profundidad del prompt que estamos utilizando y de la información que queramos buscar. Una vez él ya finaliza, pues nos va a generar el informe, ¿vale? Y sobre este informe, todo lo que nosotros comencemos a expresar en ese chat se va a basar en la información que está en esta información. ¿Cómo nos genera el informe? Nos genera primero una tabla de contenidos. ¿Sí? Entonces yo puedo ir navegando en lo que a mí me interesa. También, a diferencia de la búsqueda tradicional, ¿cierto? Acá a mí me van a aparecer cuáles son las fuentes en las que se sustenta cada una de las informaciones. Por ejemplo, acá me está diciendo que de las nuevas empresas que hay en el país, el 62.5% para el 2022 eran lideradas por mujeres. Si yo doy y le doy clic en este último enlace, acá yo puedo saber primero que viene de una fuente de información oficial, que es Confecámaras, ¿sí? Que es la Asociación Colombiana de Cámaras de Comercio. Y acá yo puedo contrastar que la información, donde dice Colombia, un país de mujeres empresarias, y que pues acá habla que el 62.5% de las empresas pues fueron creadas durante el año 2022 por personas naturales. De esta forma yo puedo comenzar a explorar qué información, cuáles fueron las fuentes que se utilizaron, entre otras. Igualmente, a través de esta herramienta, de esta búsqueda profunda que nos hace Gemini, nosotros podemos solicitar diferente tipo de material: una página web, una infografía, cuestionarios, tarjetas didácticas o un resumen de audio o alguna actividad puntual que ustedes deseen que haga esta inteligencia artificial. Por ejemplo, acá eh, pues yo ya generé dos elementos, pues para no detenernos en el tiempo. Por ejemplo, generamos unas flashcards donde pues me va a arrojar un tema y sencillamente acá me va a dar una respuesta, ¿sí? Y de esta forma, por ejemplo, podemos potenciar ciertos aspectos de nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza. Igualmente, pues acá yo puedo ir saltándome las diferentes flashcards en la parte de abajo. Después, por ejemplo, le dije, hazme una infografía, ¿sí? Y acá me hizo una infografía que habla de los cimientos del cambio de hitos legislativos que han habido en Colombia frente a la temática, ¿sí? Me dicen cuáles son las principales barreras para emprender en el país.
cómo ha ido evolucionando el crecimiento del número de las empresas que se han venido registrando. Y por ejemplo, acá, y lo más importante es que fijémonos que como hasta material de estudio nos sirve porque tiene la posibilidad de conectarnos con Gemini y generar algún tipo de funciones si queremos compartir esta infografía. Entonces, venga, tienes una idea de emprendimiento, entonces descríbela. Y si ustedes escriben a detalle su idea de emprendimiento y la analizan, pues se les va a dar una retroalimentación a partir de ese conocimiento que ya nos trajo a través de la búsqueda profunda, ¿cierto? Y pues acá pues sigue hablando de otros aspectos a nivel de la infografía y ustedes también le pueden ir solicitando información. Ahora, si ustedes desearan ubicar esto en algún sitio web corporativo, entre otras, pues acá ustedes tendrían el código con el que está funcionando esta, esta herramienta. Sencillamente ustedes le pueden dar la opción de compartir y enviarla a alguna persona en particular. Alfredo, muchas gracias. Muy interesante estas herramientas y cómo la IA pues realmente nos ofrece múltiples oportunidades para realizar nuestras tareas, tanto como estudiantes, pero también como docentes o en el rol en el que nos encontremos. Ay, Alfredo, discúlpame ahí, la presentación se está Sí. compartiendo. Ya para finalizar y para que darles el cierre a este evento, tenemos esta diapositiva de errores comunes, esto del lado de estudiantes, pero lo podemos trasladar a cualquiera de nuestros roles, de cómo nosotros damos instrucciones a la IA para obtener una respuesta, pero que a veces se limita ese nivel de profundidad y como lo explicaba ahorita Alfredo y Andrea en sus ejemplos, pues que nosotros tenemos que llegar porque son herramientas que se nos han dado para poder potenciar el aprendizaje y nuestras tareas diarias y ya en un ambiente laboral, la productividad y nuestros resultados frente a los objetivos organizacionales. Entonces, quisiera cerrar este punto con un mensaje que nos dé Alfredo y Andrea. Para esa invitación a hacer uso consciente de la IA y este mensaje va unido, es que en el chat no tenemos muchas preguntas, pero me llamó la atención un comentario y una observación que quiero leerla para que Alfredo y Andrea pues retomen esta idea y nos den su mensaje de cierre. Permítame, ya leo el mensaje. Y mira, el mensaje, el comentario es el siguiente. Percibo dos grandes problemas entre los estudiantes. Después de casi 10 años de tutor, la deficiencia en comprensión de lectura. Es común encontrar trabajos académicos que no siguen las indicaciones de no hablar de las deficiencias en sintaxis y ortografía. Con la IA solo amplificaremos el problema. Primero solucionemos los problemas de comunicación, comprensión de lectura y redacción. O bien, ¿cómo la IA ayudará a resolver esta problemática? Yo te tengo Bueno, allí. bueno, Ah, no. adelante. Ahí tengo dos puntos, ¿no? Lo hablo de manera desde lo profesional y fue algo que pensé antes de la inteligencia artificial, cuando trabajaba en gestión de conocimiento, trabajaba muchísimo con ingenieros y autoridades de geología, tema de petróleo, ¿cierto? Teníamos profesionales excelentes con hojas de vida muy buenas y unos salarios de tema de petróleo muy fuerte, ¿cierto? Personas con mucho conocimiento que cuando necesitábamos que nos ayudaran en las capacitaciones, por este tema de gestión de conocimiento, de capitalizar a los demás, no lo lograban, ¿sí? Autoridades geológicas con doctorado, y así pasa con muchos docentes, son docentes doctores con un cargo muy alto, pero al momento de transmitir los conocimientos no se da porque pueden tener ese tipo de falencias, que no lo saben decir, no lo saben escribir, pero eso no quita una cosa de la otra. Entonces, el enfoque de esta pregunta lo hago es porque a veces también le damos mucha importancia a escribir bien, que es importante y no quiero quitarlo allí sobre la mesa,
Pero con inteligencia artificial es muchísimo más fácil que ahora estas personas que saben muchísimo lo puedan transmitir mejor y entregar nuevas formas de gestión de conocimiento, porque antes no había forma de entenderles o no hay forma de hacerlos entender. Es como cuando colocamos a un profesor con doctorado a dar clase a niños de colegio, de técnico, que no es desmeritar, pero pues hay conceptos que entre más vas aprendiendo y vas sabiendo, vas interiorizando y piensas que todo el mundo te entiende, ¿sí? Entonces, sí, hay falencias y hay falencias que no solamente se dan con los estudiantes actuales, hay falencias que tienen, lo que te digo, altos cargos y que van a seguir ahí porque su fuerte de pronto no es escribir bien ni escribir bonito, es dar una solución a un problema. Pero que cuando yo necesito que me den un informe de cómo encontraron esa solución para que el conocimiento siga su curso, pues la inteligencia artificial les va a ayudar en ese proceso. Entonces, con esa es mi respuesta a eso y si quieres ahorita ya damos el cierre y paso a Alfredo. Listo, Andrea. Mira, aparte de ello, hay que reconocer algo, ¿sí? Nosotros como universidades, como instituciones de educación superior, somos un eslabón más en la cadena, ¿cierto?, de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? El tema de que un estudiante llegue a educación superior sin comprensión lectura, por ejemplo, es algo que la universidad puede tratar de solucionar, ¿sí? Por eso la mayoría de programas tienen una oferta en sus mallas curriculares que se llama comunicación oral y escrita, ¿sí? De diferentes formas. Se puede llamar, los programas de bienestar, por ejemplo, tienen cursos de cómo escribir bien, cómo leer bien, pero realmente el tema va más allá de fondo, ¿no? Si una persona de 18, 19, 20 años llega a la universidad sin saber leer, pues uno diría el problema no necesariamente está en la educación superior, nos tocaría ir a mirar en los niveles previos de formación qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues esa pregunta en cierta medida es difícil de contestarla, porque pues este tema de la IA se convierte transversal a todo el sistema educativo y pues nosotros solamente estamos viendo la partecita de educación superior, ¿sí? Porque pues estamos en este segmento de la cadena de aprendizaje. Pero también tenemos que reconocer que es un reto, ¿sí? Que las personas primero sigan leyendo, que sigan investigando, desarrollando actitud crítica y lo más importante aún, que entiendan que la misma respuesta que les va a generar la IA la van a tener que leer, ¿sí? Lo que acá como profesores también tenemos que comenzarnos a cuestionar es el título de conversatorio es el copy y pegue, ¿no? O sea, ¿cómo llevamos al estudiante a que no copie y pegue, sino que venga, lea, revise, critique, cuestione lo que está generando esta inteligencia artificial? Y ya como pues frente a los errores comunes y ya para estar dando el cierre, ¿cierto? El principal error que ustedes pueden hacer al momento de implementar IA en las aulas, tanto de docentes como estudiantes, es utilizar prompts tan genéricos que generen respuestas genéricas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tienen que resolver o escribir un ensayo sobre la economía colombiana, ¿cierto? Pero bueno, yo le puedo decir a la IA, hazme un ensayo sobre economía colombiana. Con ese prompt tan vago, me va a hacer un ensayo que si yo lo replico o lo replican 10 o 15 estudiantes, uno dice, venga, esto no fue escrito por los estudiantes ni fue elaborado por los estudiantes, porque así como a Andrea le dio una respuesta, a Juan Carlos le dio una respuesta y a mí me dio una respuesta, lo más probable es que sean respuestas muy similares, ¿cierto? Ahora es diferente que yo estructure bien un prompt, ¿cierto? Y lo utilice como un camino, pues para poder llegar a suplir ese reto de aprendizaje que tenemos. Perfecto. Y bueno, Alfredo, y para finalizar, Andrea, ¿cuál sería ese mensaje que nos darían tras este análisis, esta reflexión que hemos tenido en el día de hoy? Gracias, Juan Carlos. Para mí el mensaje es que la brecha no está en usar inteligencia artificial, sino realmente en cómo se piensa mientras se usa.
Y es que mientras ustedes no estén intelectualmente incómodos, insatisfechos, entre que no tengan hambre de saber cómo funciona algo, comprender algo, si matan esa curiosidad, pues hasta ahí vamos a llegar. Entonces, incomódense con las respuestas de la inteligencia artificial, ¿sí? Busquen más allá de ello, porque mientras no haya esa curiosidad, pues no vamos a seguir creciendo en temas de precisamente eso, conocer y saber. Entonces, esa es mi invitación a tener hambre de saber más con IA y sin IA. Listo. Para mí, como ya mensaje de cierre, es invitarlos a que hagan un uso responsable, un uso declarado de la inteligencia artificial, ¿sí? Que indiquen y seamos transparentes en qué se utilizó, que cuestionemos todo lo que nos genere la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que, como bien lo decía Andrea, no matemos la curiosidad cuando nosotros iniciamos nuestro proceso de aprendizaje es porque queremos saber el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿sí? Y pues la IA es una herramienta y que la vean como lo que es una herramienta, ¿sí? Y el día que ustedes ya se sientan muy cómodos utilizando una inteligencia artificial, es necesario que ustedes salgan de esa zona de confort, ¿sí? De vez en cuando es bueno retornar a prácticas antes de la inteligencia artificial, ¿sí? No les digo que lo hagamos siempre, pero de vez en cuando venga, ¿por qué no leemos un artículo en la antigua? ¿Sí? ¿Por qué este foro no lo hago a la antigua? Yo, pues porque también tenemos que reconocer que la IA, pues como potencia ciertos aspectos, también debilita a otros y pues también es deber de nosotros reconocer como personas en qué soy débil, en qué tengo que trabajar yo y en qué otros aspectos sé que me puedo apoyar en inteligencia artificial para potenciar mi vida académica. No, pues Alfredo y Andrea, muchísimas gracias por su participación. Esta sesión ha sido desarrollada en el marco de la política de uso de inteligencia artificial generativa de la Red Suma, que los invito a consultarla en la página web oficial de la Red Suma. Y refleja, y las respuestas de Alfredo y tanto de Andrea reflejan la posición frente al uso de la inteligencia artificial en los programas educativos de la Red Suma. Los dejo con esta frase final, que su diálogo con la IA sea el motor de su aprendizaje continuo, porque quien deja de aprender se vuelve obsoleto. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos veremos en otro momento. Feliz tarde para todos.